Hey, ¿qué tal, Maranata? La otra vez que estaba mirando unos memes en Facebook, me encontré con una publicación bastante interesante o al menos curiosa. Y era una en la cual tenía una frase que decía algo más o menos así: creo en Dios pero no en la iglesia. O en la religión, no me acuerdo muy bien, pero más o menos decía así. Y aunque al principio me pareció un tanto peculiar o un tanto extraña, me di cuenta que esta publicación realmente le interesaba a muchas personas y que varias personas compartían este mismo pensamiento. Y al pasar un poco el tiempo me di cuenta que varias personas tenían esta idea de que era mejor creer solamente en Dios y dejar de lado lo que era la iglesia o la religión. Para muchas personas basta con solo el creer, con solo el expresar, el decir que creen en Dios, que creen que existe alguien todopoderoso, pero el relacionarse con una iglesia o formar parte de una religión, por así decirlo, pues les resulta un tanto conflictuoso. ¿Y debido a qué o por qué se manifiesta esta idea en las personas? Bueno, principalmente he escuchado algunos pensamientos, algunas ideas acerca de las personas en que consideran que la iglesia es un tanto incoherente o es un tanto hipócrita, por así decirlo. Y realmente hay varias personas que se han expresado de la peor manera acerca de lo que es la iglesia o alguna religión o denominación. Como que las personas a veces sienten que la iglesia es lo peor que puede haber en el mundo, o lo consideran una pérdida de tiempo, o consideran que las personas que hay en ellas son realmente doble cara, con una doble moral. Y muchas de las personas se alejan de la iglesia o se alejan de la religión por estas ideas o por estos pensamientos, estos conceptos que ellos mismos se hacen acerca de ella misma, por ciertas actitudes o por ciertas conductas que poseen los miembros de la iglesia. ¿Y qué podemos decir nosotros al respecto de esto? Porque como vemos, no solo es una, ni dos, ni tres, sino son varias personas las que expresan que es mejor creer solamente en Dios, manifestar que está bien creer que hay alguien todopoderoso, que hay alguien que hizo la tierra y el universo, pero lo que no les parece tan bien es formar parte de una iglesia, ya sea por cualquier cosa que ellos piensen, que si son unos incoherentes, que si son unos hipócritas, que si cometen muchos fallos, o si que no deberían de llamarse iglesias y a cada rato están cayendo en el mismo hoyo, o cositas así. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir al respecto con esto? Y bueno, lo principal es que nosotros debemos saber algo, y es que este tipo de pensamientos de que una persona se queje de la iglesia por ser incoherente, por ser hipócrita, y que diga que es mejor creer solamente en Dios pero apartarse de la iglesia porque la iglesia es de lo peor, pues también es una idea un tanto incoherente. Ninguno de nosotros puede manifestar que cree en Dios o que guarda cierto respeto a Dios menospreciando a la iglesia, llamándola hipócrita o llamándola incoherente. Es una idea bastante incoherente por parte de las personas que tienen ese tipo de pensamiento. ¿Y por qué? Bueno, hay un versículo bastante peculiar que nosotros tenemos en la Biblia, en el cual nosotros podemos reforzar esta idea. En Efesios 5:23 tenemos la siguiente expresión: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Un versículo bastante peculiar, pero que nos dice mucho. Y para empezar vamos a dejar ciertas cosas en claro dentro de él. Aunque se nos dice que el marido debe ser la cabeza de la mujer, no significa que el marido esté por encima de ella, ni que debe de pisotearla o maltratarla, sino se refiere un tanto a que debe ser una persona que debe dirigir y cuidar a su esposa y a su familia. Debe ser una persona responsable, que sepa aconsejar, que sepa velar por su familia. A eso es lo que se refiere con que sea cabeza del hogar. Y hace esta analogía a lo que Dios está haciendo con la iglesia, porque dentro de la Biblia nosotros encontramos varias analogías acerca de la relación que hay entre Dios y la iglesia. Y no, la iglesia no es un templo, no es el lugar donde se reúnen las personas, es la congregación en sí. La iglesia son las personas, el grupo de personas que manifiesta que cree en Dios. Entonces, con esto en mente, la analogía que estamos viendo es acerca de un esposo y una esposa. Entonces, Dios se compara
como el esposo y a la iglesia como la esposa, que es aquel que debe cuidar, debe velar y debe guiar a la iglesia, que siempre está al pendiente, siempre está protegiéndola, siempre está guardándola de todos los males que puedan ocurrir a su alrededor. Dios considera a la iglesia como su esposa, como algo muy importante, algo que debe de cuidar, algo con el que siente mucho cariño y con el que ha entablado una relación pues muy fuerte, por así decirlo. Entonces, cuando las personas tienen esta idea de que solo deben de manifestar una creencia hacia Dios, pero deben de menospreciar a la iglesia, es como si nosotros tuviéramos un amigo que está casado y le dijéramos lo siguiente: bueno, hoy te invito a cenar, pero solo a ti, porque tu esposa me cae mal, es una hipócrita, es una incoherente, no hace nada de lo que dice y siempre está cometiendo fallos, solo tú me caes bien. Más o menos estaríamos haciendo eso. Si nosotros solo decimos que creemos en Dios y que es al único al que le debemos demostrar respeto, pero a la iglesia la dejamos de lado y la pisoteamos y la llamamos incoherente, la llamamos hipócrita, es prácticamente lo que estamos haciendo. Para Dios la iglesia siempre ha sido algo muy importante, ya que es con la que entabla una relación para que de esta manera las personas no se alejen de él, sino que estén más cerca de él. Sin embargo, ya sea que por algunas actitudes que puede haber dentro de la iglesia, pues las personas decidan llamarla incoherente y decidan llamar a la iglesia algo hipócrita. Sin embargo, tenemos que tener algo en claro, y es que dentro de la iglesia no va a haber una vida color de rosa, ni tampoco va a haber personas perfectas. Hay que entender una cosa, y es que dentro de la iglesia hay muchas personas y hay diferentes personas, y cada cabeza es un mundo. Te vas a encontrar siempre con personas que tal vez no tengan el mismo pensamiento que tú, ni tengan la misma visión que tú, y puede que debido a eso pues existan ciertos roces o ciertas diferencias. Sin embargo, algo valioso para Dios siempre ha sido la iglesia, ese grupo de personas que están dispuestos a manifestar que creen en él y estén siempre en unidad a pesar de los conflictos o los obstáculos que puedan existir. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que Dios se asemeja como la cabeza y la iglesia el cuerpo. La cabeza es algo muy importante, que es la que prácticamente hace que el cuerpo realice todos sus diferentes trabajos. Entonces, cuando nosotros queremos separar a Dios de la iglesia y solo queremos pues estar con Dios pero con la iglesia fuchi a un lado, es como si nosotros quisiéramos quitar a una cabeza de un cuerpo y tener solo la cabeza y el cuerpo echarlo para allá. Es algo ilógico, es algo que no se puede hacer porque las dos cosas van juntas, están unidas. No puede subsistir una sin la otra. Bueno, Dios sí puede subsistir sin nosotros, pero se entiende un poco el mensaje. Y es que nosotros tenemos que entender que no podemos tener una actitud en la cual decidamos desechar las enseñanzas de la iglesia. Y sí, aunque a veces nos vamos a encontrar con personas que no son de nuestro agrado, que no comparten una misma idea, hay que recordar que Dios quiere que nosotros estemos en unidad y que la iglesia es algo importante para Él. Y tampoco es que nosotros seamos perfectos para ponernos en un concepto de decir: ay, es que la iglesia comete puros fallos, no sirve para nada, solo hace que las personas tengan una doble moral. Porque a veces nosotros somos muy duros y muy exigentes con lo que debería hacer o debería no hacer la iglesia, cuando todos somos seres humanos que cometemos errores. Y no porque una iglesia haya decidido empezar a seguir a Dios, empezar a manifestar, creer en Dios, significa que van a ser perfectos y todo lo que hagan va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos en un proceso, debemos recordar que estamos en un peregrinaje en el cual estamos atravesando esta vida, pero seremos perfectos hasta que Dios venga por nosotros y vivamos en el reino de los cielos. Aún seguimos siendo seres humanos, seguimos cometiendo varios errores, seguimos cometiendo varios fallos. Apenas estamos haciendo que nuestro carácter sea moldeado al de Dios. Tampoco hay que exigir ese tipo de cosas como personas, porque estamos siendo incoherentes también nosotros mismos. Y hay una cita bastante peculiar que dice lo siguiente: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra a la cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Aquí hay dos palabras bastante impactantes: débil y defectuosa. Como podemos ver en esta cita bíblica, la iglesia siempre se va a encontrar débil, siempre se va
encontrar defectuosa, y podemos hacer una analogía con respecto al arca de Noé. El arca de Noé era el único medio por el cual las personas podían salvarse, ya que de esta manera no iban a morir ahogados por el diluvio. Sin embargo, dentro había muchos animales y imagínense estar encerrado en un arca, en un barco, con cientos de animales que sudan, que hacen sus necesidades, que algunos huelen mal porque así es su naturaleza, no se bañan, los animales no se cepillan los dientes, el aliento que desprenden es un tanto desagradable, pero aún así, pese a que hubiera malos olores, pese a que apestara, pese a que fuera incómodo de estar ahí alrededor de muchos animales que desprendían olores no tan agradables, era el único medio de salvación por el cual la humanidad se pudo salvar, en este caso Noé y su familia. Sucede lo mismo con la iglesia, es el único medio en el cual nosotros podemos encontrar la salvación, conocer a Dios y aceptarlo como nuestro Salvador. Aunque pueda ser incómoda, aunque pueda haber personas que nos hagan sentir mal, aunque pueda haber personas que nosotros sintamos que son hipócritas, que son incoherentes, nosotros debemos de recordar, es uno de los medios en el cual nosotros podemos encontrar la salvación. Y debemos recordar algo, y es que la iglesia es como la niña de los ojos de Dios. Y cuando nosotros empezamos a criticarla y nosotros empezamos a señalar los fallos y empezamos a tirar duras críticas, empezamos a denigrarla, estamos atacando a algo que es muy valioso para Dios y que Dios quiere mucho. No podemos vivir con la idea de que creemos en Dios, pero la iglesia, no, gracias. No tenemos que tener esa idea dentro de nosotros. Y espero que con este video tú puedas tener esa respuesta. Puede que la iglesia te haya lastimado, puede que la congregación no haya sido muy amorosa contigo, puede que hayas pasado por momentos tristes, pero débil y defectuosa, la iglesia es uno de los medios en el cual nosotros podemos encontrar nuestra salvación. Así que en este día te quiero motivar, aunque en lugar de estar criticando, estar llamando hipócrita, estar llamando incoherente a la iglesia, decidas aferrarte a Dios, aferrarte a esa promesa de que Él cuida a la iglesia como la niña de sus ojos, y debes estar consciente de que si formas parte de la iglesia, Él te cuidará como la niña de sus ojos.